No albergábamos duda alguna sobre el voto en contra de esta PNL, pero es que su intervención nos ha reafirmado aún más en nuestra posición. Es decir, usted en su intervención para la exposición de motivos ha planteado un desprecio absoluto hacia los cebadales, hacia el escarabajo, hacia los guirres, las ballenas, las playas, los saltamontes, es decir, hacia la biodiversidad. ¿Por qué? Me parecía estar escuchando un discurso de la época del desarrollismo franquista de los años 60, donde todo valía en piche y en construcción. Piche y ladrillo por encima de cualquier otra cosa. Habíamos acordado en el Pacto de las Flores estar de acuerdo con el Pacto de Agaete. No ocurrió así con el puerto de Fonsalía. Por tanto, desde Sí Podemos Canarias seguimos manteniendo nuestra oposición a la construcción de ese puerto innecesario. Lo hicimos en la legislatura pasada y lo seguimos haciendo en estos momentos, por razones sociales, por razones económicas y por razones medioambientales. El colapso de las entradas y salidas de los cristianos se resuelve posiblemente, no es una justificación suficiente para ese puerto. Se resuelve trasladando una parte de las actividades actuales del puerto de los cristianos al otro puerto innecesario que también se construyó en otro momento y se enterraron millones de euros en él, que es el puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla, que donde ocurrió eso, puede servir para las conexiones con Gran Canaria, con las Islas Verdes, etcétera. Tan solo el traslado de transporte de mercancías y tal vez de pasajeros desatascaría el puerto de los cristianos y haría innecesario aún más el puerto de Fonsalía. Granadilla, por otra parte, queda más cerca de donde está la mayoría de la población en la isla de Tenerife, que es en la zona de la conurbación de Santa Cruz, Laguna, etcétera. Granadilla y los cristianos pueden soportar durante décadas aún las necesidades, la demanda de transporte de mercancías y pasajeros del sur y de la isla de Tenerife en general. Fonsalía está situado en la mitad de una OMIG, por la Organización Mundial Marítima Internacional. Es una zona de especial sensibilidad, de protección de sifios, de ballenas, de calderones, etcétera, y por tanto eso hará imposible la construcción del puerto de Fonsalía. Y termino. Fonsalía no es ni una demanda social, por mucho que lo intente el alcalde de Guía de Isora y presidente del Cabildo de Tenerife y la mayoría de los grupos de esta Cámara, y en la balanza de beneficios y perjuicios que ocasiona, está claro que ocasiona muchísimos más perjuicios que lo que va a traer en beneficios. Por tanto, desde nuestra posición del Grupo Sí Podemos Canarias, aunque seamos 4 diputados sobre 70, seguiremos manteniendo nuestra oposición a la construcción del puerto de Fonsalía.